Yo creo que no se necesito decirles cuál es el libro de esta noche. Sería una sorpresa decir algo diferente. Estamos en Daniel en esta noche. Daniel capítulo 11. Vamos a empezar con Daniel capítulo 10, de hecho. Daniel capítulo 10. Pero antes de llegar en Daniel, quiero decirles que unas palabras de agradecimiento. Yo llegué aquí en Odessa no sabiendo exactamente a dónde iba. Y quién es esta congregación, pero así es. Entonces uno tiene la confianza que, bueno, son hermanos en Cristo y entonces es mi familia. Llegué con preguntas cuál es la situación, pero estoy muy contento de ver un grupo que está muy interesado en las cosas de Dios, con mucho hambre de aprender y escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que me da mucho ánimo para seguir adelante, de ver sus caras muy atentos. Yo he recibido de ustedes muchas palabras y muchas palabras sobre los sermones, su agradecimiento por los sermones, pero lo que me gusta más, entonces yo veo que sus ojos están atentos, están escuchando bien, y esto me agrada mucho. Entonces estoy muy contento por el tiempo que hemos podido compartir juntos. Los hermanos de Filadelfia, ellos saben que yo estoy aquí, y ellos mandan muchos saludos a todos ustedes, y espero que puedo llevar sus saludos también hacia ellos. Estamos en capítulo 10 en esta noche. Y estamos llegando, bueno, ya hemos llegado. Capítulo 8 empezó, de hecho que capítulo 7 podemos decir. Pero hay muchos capítulos aquí al final que son muy difíciles, que a veces saltamos. Pasamos más tiempo leyendo las historias de Daniel, ¿no? Daniel que las profecías de Daniel. Y yo entiendo por qué. Porque sí son difíciles. Es más fácil enseñar a los hijos las historias de los leones, las historias del fuego, el horno del fuego. Sin embargo, espero que podamos apreciar que todo tipo de literatura en la Biblia es importante. Solo enfatizar un solo tipo de literatura no es ser un buen estudiante de la palabra. Hay muchos tipos de literatura. A mí no me gustaba la poesía, por ejemplo. Tuve que aprender. Ahora me encanta la poesía bíblica. Hay mucha historia, hay mucha carta, hay mucha profecía. Necesitamos aprender a disfrutar estos diferentes tipos de literatura en la Biblia, porque cada uno tiene su lugar y es muy importante para nuestro estudio bíblico. Y especialmente cuando hablamos sobre la profecía en Daniel, es muy importante porque Dios utiliza la profecía para nosotros, para darnos ánimo sobre el futuro a pesar del sufrimiento actual. Para los judíos en el Antiguo Testamento, ellos podrían, a pesar de su sufrimiento, podrían ver adelante y decir, no será así siempre. Solo son tiempos y medio tiempos, y vamos a esperar hasta después de este sufrimiento. Pero también para nosotros nos da mucho ánimo que nosotros podemos ver nuestra vida, y aunque nosotros, a pesar del sufrimiento por lo cual nosotros pasamos, podemos ver adelante que hay una vida entera que nos espera. No hay que desesperar. Dios tiene estas profecías para nosotros. Pero también Dios utiliza la profecía para mostrar su poder, su fidelidad
y para confirmar la fuente divina de las Escrituras. Hablamos sobre esto en la mañana, ¿no? Mirando Daniel capítulo 9. Un capítulo que podemos decir que es una profecía sobre Jesús, lo que iba a pasar con él. Y no es posible que un hombre iba a saber esto. Entonces, ¿qué es? Esto nos ayuda para saber que eso viene de Dios, viene de los cielos. Entonces es muy importante este punto. Hay un pasaje en Isaías 41, versículo 21 hasta versículo 24, donde Dios está desafiando a los ídolos, diciendo, estos ídolos que no tienen vida, pero la gente está poniendo importancia en esos ídolos. Pero dice, presentad vuestra causa, dice Jehová. Exponed vuestros fuertes argumentos, dice el rey de Jacob, que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declarad lo que fueron para que los consideremos y sepamos su resultado, o bien anunciadnos lo que ha de venir. Declarad lo que ha de venir después para que sepamos que vosotros sois dioses. Sí, hacer algo bueno o malo para que nos desalentemos y temamos a una. Aquí, vosotros nada sois. Y vuestra obra es vana, abominación es el que os escoge. ¿Qué está diciendo? No son nada estos ídolos. Es abominación el ídolo. Y también es abominación el que escoge el ídolo. Es muy fuerte esto, ¿no? Pero es interesante este pasaje para pensar sobre cómo es que podemos probar que un ídolo es de Dios o no. O es un Dios o no. Él pone un desafío. ¿Pueden hablar ustedes sobre el futuro? Hablar sobre el futuro no es nada que un hombre puede hacer. Hablamos sobre los mentirólogos, es lo que dijo el hermano. Hablamos sobre los que hablan sobre el viento y todo eso. Ellos pueden ver entonces lo que va a pasar por, la evidencia que está aquí. Ellos piensan sobre lo que va a pasar. Pero esto no es mirar el futuro, ¿no? Nadie puede mirar. Solo Jehová puede predecir el futuro. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia tiene vez tras vez esta prueba que esto viene de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos saber? Pues entonces habla sobre el futuro y luego viene para probar, cumplir. Y nosotros estamos en un momento perfecto para mirar atrás y ver estas profecías, investigarlo y luego decir que sí, así es, Dios es uno, Él nos dio esta palabra. ¿Puede imaginarse cómo sería entonces vivir en los momentos del cumplimiento? ¿Puede imaginarse esto? Viviendo y Dios dice, esto va a pasar y de repente eso pasa. Y vamos a ver algunos de esos momentos. Pero ya hemos visto algunas profecías, varias profecías. Miramos ya Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 en la mañana. A mí me gusta entonces ilustrar esto, tomar la estatua y ponerlo a un lado. ¿Listos? Aquí está, aquí viene, ahí está. Entonces que viene Babilonia y Persia, Grecia y Roma. Y mirar que desde la punta de vista de Daniel, él está profetizando en Daniel capítulo 2, con muchas flechas hacia el futuro. Daniel capítulo 7, que habla mucho sobre el futuro, casi lo mismo. Daniel capítulo 8, que habla sobre Persia y Grecia, y también lo que va a pasar entonces en los reinos de Grecia. Capítulo 9, que tira flechas para el futuro y también en el futuro ser. Es decir, lo que estoy ilustrando es que ¿cuántas veces está tirando flechas para el futuro en el libro de Daniel? Mucho. Y ahora nos toca pensar sobre Daniel capítulo 10 hasta capítulo 12. Daniel capítulo 10 hasta capítulo 12 es una sola profecía, es una sola historia, una sola visión.
Dice entonces capítulo 10 y versículo 1, leyendo un poco de este capítulo. Dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento. ¿Ungüento es la pronunciación? Ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24, en el primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, Tigres, alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Entonces, voy a pausar aquí para describir lo que está pasando. Entonces tenemos a Daniel y él se pone a orar y a ayunar por 3 semanas. Es mucho tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Es durante el tercer año de Ciro. Entonces esto es los últimos capítulos y también es la última visión del libro de Daniel. Algunas cosas muy importantes están pasando durante este tiempo. Esdras capítulo 1 habla sobre el primer año de Ciro. Dice que Zorobabel y Josué ya habían regresado a Jerusalén. Entonces, es decir, que el tercer año ya están allí. Entonces, la oración y la preocupación de Daniel en este momento no es tanto sobre que van a llegar, que van a ser enviados, pero parece que él solo, ¿qué quiere hacer? ¿Por qué están tan preocupados? Yo no sé todas las respuestas. Tal vez están tan preocupados porque todas las visiones que él había recibido ya y que él todavía no entiende, él quiere entender más. Mira entonces que él dice en versículo 12, él describe el proceso aquí. Dice en versículo 12, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que tú propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras he venido. Entonces este ángel va a decirle entonces que, bueno, otra vez como en Daniel capítulo 2, desde el primer día. ¿Y por qué ayuné durante todo este tiempo entonces? No, él está buscando, tiene este deseo de entender y él está humillándose para entender. Es increíble esto. Me parece que no hay ninguna emergencia acá. No es que alguien está muriendo, no es que están bajo mucha persecución de lo que puedo ver. No hay algo que urge tanto. ¿Y por qué está ayunando por 3 semanas? Y está tratando de entender la palabra de Dios. Qué increíble la actitud de Daniel, ¿no? ¿Qué tanto queremos nosotros entender las palabras de nuestro Padre? ¿A cuánto extremo iría nosotros para saber más sobre el libro de Santiago? Para leer más sobre el libro de Apocalipsis. Para leer más y entender. Ayunando, orando y buscando esas palabras. Es increíble que Daniel haría esto. Uno como Daniel pensaría, bueno, ya tiene todas las respuestas, es de Daniel. Pero aquí está este hombre tan sabio que él dice, yo necesito más. Primero de Pedro capítulo 2, ustedes saben entonces el texto que describe entonces el proceso de leer y aprender de la palabra de Dios. Pedro dice que nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios como un niño recién nacido, anhelando el puro leche de la palabra.
¿Qué quiere? Entonces, ¿cómo hace el bebé para pedir la leche? Por favor. ¿Será que cuando no está ocupada, mamá, necesito algo de leche? ¿Así es? ¡No! Va a gritar y llorar hasta que yo tengo lo que necesito. Así debe ser nuestra actitud, ¿no? Con orden, por favor. Es una actitud de querer y un anhelo. Y miramos esto aquí en Daniel. Ánimo, hermanos, para tener este deseo y este espíritu, sacrificándose para tener más conocimiento de nuestro Padre, para tener una relación con Él. Ok, vamos a regresar a Daniel. En Daniel capítulo 10, entonces Daniel está buscando y luego él recibe una visión larga, desde capítulo 10 hasta capítulo 12. Es larga, confusa. Pero esta visión va a ayudarnos a hacer conexiones entre los eventos actuales y los eventos profetizados en otros capítulos. Entonces, por ejemplo, Daniel capítulo 2 es grande este capítulo, pero es muy general, ¿no? Viene un reino y luego dice viene otro reino. Luego dice viene otro. Pero no puede que nombres, solamente es muy general, ¿entienden? Más tarde, entonces, sin embargo, llenamos estos espacios de nuestro conocimiento. Encontramos en capítulo 8 que es Grecia y Persia. Capítulo 7 nos dice más sobre lo que va a pasar. Entonces, una persecución que viene durante el tiempo de Roma. Capítulo 8 nos da más información. Entonces, poco a poco estamos llenando nuestra mente con más y más hechos. Y eso es lo que estamos haciendo acá. En capítulo 10, 11 y 12, yo creo que nosotros tocamos 3 de esos reinos. Persia, más que todo nos enfocamos en Grecia, pero también al final llegamos a Roma también. Entonces, otra vez, capítulo 2 es muy importante porque viene a ser el fundamento de muchas de estas visiones. Pero termina la visión con nuevas pistas sobre la venida del reino de Dios y lo que iba a pasar con el pueblo de Dios. Como en Daniel capítulo 9, el ángel viene para contestar lo que Daniel había pedido. Ya he escuchado, pero antes de dar la información, es algo interesante, necesito tocar esto. Él informa a Daniel por qué está tan tarde. Él dice entonces que yo iba a venir más temprano, pero versículo 13, esto es un misterio que yo no entiendo todo lo que está diciendo aquí. Dice en versículo 13, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los príncipes principales, vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Dice el texto. Yo creo que estamos hablando sobre un ángel, un ser angélico, ¿no? Pero si es un ser angélico y está ¿cuál es la palabra? Él es opuesto, oponiéndose, tiene un enemigo, ¿no? ¿Quién está en contra de él en Persia? ¿Quién es su enemigo? Tiene que ser otro ser angélico que está sobre Persia en alguna forma. De hecho que más tarde en versículo 20 él está hablando sobre sus planes y lo que está pasando y él dice en versículo 20 otros detalles aquí. Entonces él dijo, ¿sabes que porque he venido a ti? Ahora vuelvo a luchar contra el príncipe de Persia y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que me mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Otra vez, no entiendo todo lo que está diciendo acá, pero nos ayuda, nos abre una ventana hasta un mundo que nosotros no miramos usualmente, ¿no? No miramos en el mundo angélico. No puedo ver los ángeles. Pero ahora
aquí viene un ángel, parece que está hablando de que es una conversación muy casual. Sí, yo estoy llegando muy tarde y es por esto. Pero está abriendo la mente de Daniel. Y, ¿qué? ¿Qué está pasando? Es importante esto. Porque también está abriendo nuestra mente y la mente de los lectores para ver que hay un mundo que nosotros no podemos ver. Un mundo donde los ángeles están batallando contra otros ser angélicas, lo que podemos decir, para el pueblo de Dios. Y que Dios sí está actuando para su pueblo, pero también todo lo que es revelado en capítulo 11, y de hecho que en todos estos capítulos, todo lo que está revelado es el resultado de esta guerra. Que el movimiento que nosotros miramos aquí en el mundo, aunque nosotros entonces decimos, bueno, esto pasó por esto y esto y esto, y podemos dar una razón secular, en realidad es el resultado de batallas en los cielos. Es el mismo mensaje que tenemos también en el libro de Apocalipsis. Miramos nosotros entonces lo que está enfrente de nosotros, pero hay un mundo donde está Dios, y esta batalla que está pasando en los cielos tiene su efecto aquí entre nosotros. Y es por esto que nosotros debemos orar, porque yo no puedo tocar este mundo. Es increíble entonces pensar en esto y pensar en estos efectos. Pensar que también que cuando yo soy tentado, no es solamente la batalla de mi corazón, sino que también hay este mundo, hay ángeles alrededor de nosotros. Es increíble pensar en eso. No tengo todas las respuestas, pero esto me da mucha reverencia a Dios, quien controla todo esto. El mensaje es tan hermoso y enfatiza este mensaje. Es el Altísimo que domina en el reino de los hombres. Es Él quien está controlando. No es tanto mi voto que hace cambios en el mundo, sino es el Todopoderoso que domina desde los cielos. Necesitamos poner nuestra confianza en Él. Entonces, lo que pasa en capítulo 11, empieza el ángel revelar cosas. Entonces dice en versículo 2, vamos a estar leyendo allí en capítulo 2. Y yo tengo el texto aquí, usualmente no pongo el texto ahí en la pantalla, pero voy a estar poniendo algunas cosas a la derecha. Entonces ustedes pueden leer en su Biblia, está bien, o pueden ver aquí y voy a estar leyendo aquí, también en la pantalla. Esto es la versión La Vida de las Américas. Pero dice entonces en versículo 2, y ahora te declararé la verdad. Aquí se levantarán 3 reyes más en Persia. Y en el cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado su reino, será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el poder de su ejercicio, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. ¿Parece familiar esta historia? Yo espero que sí. Es lo que nosotros hablamos en capítulo 8 en esta mañana. De hecho, que cuando él dice entonces que ahora son los reyes de Persia. Bueno, si contamos los reyes de Persia, yo creo que estamos hablando aquí sobre Jerjes I. Jerjes I, que también es el rey durante el tiempo de Esther. Asueras, no sé cómo se dice en Asuero, gracias, en español, es también tiene el nombre de Jerjes.
Entonces es algo interesante. Yo creo que está hablando sobre el mismo hombre. Pero aquí entonces está hablando sobre este cuarto rey que vendrá. Entonces podemos decir entonces en este tiempo vino a su colmo, su lugar más alto, el imperio de Persia. Pero después de esto empezó a bajar en sus riquezas. Luego salta desde el año 486 hasta el año 323. Uno está pensando, ¿y por qué salta tanto tiempo para llegar hasta aquí? Dice, se levantará. Entonces, está saltando hacia un rey poderoso. Obviamente, si está hablando sobre los griegos y tenemos un rey poderoso, ¿quién será? Bueno, es Alejandro Magno. ¿Por qué salta tanto tiempo? Es una buena pregunta. Yo pienso que Jerjes I, como era grande, Jerjes el Grande, era parte de muchas batallas, y una de las batallas eran contra los griegos. Y salió, lo que dice la historia, salió que Alejandro Magno, una de las razones que él estaba tan enojado con Persia, es porque lo que hizo Jerjes contra su país. Ahora, yo no sé mucho sobre esta conexión, pero salta mucho tiempo, desde versículo 2 hasta versículo 3. Pero luego dice en versículo 4 que cuando ya se ha levantado, luego entonces su reino, ¿qué vas a pasar? Será dividido. Y yo creo que otra vez, es exactamente, esto es, ¿cómo se llama? Es una repetición de lo que nosotros leímos en capítulo 8. Estamos hablando sobre el principio de los reinos helenistas, los reinos griegos, quiere decir. Los reinos griegos, que tenemos un mapa aquí, ahora tenemos los verdes, que yo les dije que tienen que recordar estos nombres. En el verde tenemos los reyes del reino seleuco. El anaranjado son los reyes de Ptolomeo. ¿Okay? Ptolomeo es Egipto. Seleuco es Siria y Babilonia. Entonces tenemos esta división. Y otra vez hablamos sobre esto en la mañana. ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Es porque Jerusalén está en medio de todos esos reyes. Es importante ver que los judíos son como un juguete para esos reinos. Entonces vamos a estar hablando sobre estos reinos especialmente. Entonces llegamos entonces a versículo 5. En versículo 5 dice, entonces el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio. Y años después harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con él que la engendró y con él que la sostenía en aquellos tiempos. ¿Entienden? Ay, es un poco complicado esto. ¿Por qué es tan complicado? En parte es tan complicado porque no tenemos ningún nombre. Solo habla sobre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte, y eso va a pasar por el resto del capítulo. Eso va a ser muy, muy difícil. Pero, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos hablando sobre estos reinos de Ptolomeo y el reino seleuco, uno que está en el norte, que sería Seleuco de Siria, y uno que está en el sur, el Ptolomeo de Egipto, entonces podemos empezar a investigar sobre qué está hablando sobre todo esto. Uno, podemos decir entonces que versículo 5 habla sobre el primer rey. Bueno, el primer rey del sur fue Ptolomeo el primero. Entonces, en cambio de solo el rey del sur, podemos decir que es Ptolomeo el primero. Luego, uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará, será gran su dominio. Según la historia secular, y ustedes pueden leer esto, pero según la historia secular, Seleuco el primero,
primer rey del reino seleuco, él era parte del ejército de Ptolomeo antes, pero luego se hizo poderoso y él agarró entonces este reino seleuco al norte. Entonces tenemos dos reyes que están muy poderosos, uno en Egipto en el sur, uno en Siria al norte, Seleuco, Ptolomeo. Pero ellos no están contentos con solamente un poco de poder. Ellos quieren más. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pelear el uno contra el otro para ganar más territorio, más territorio. Entonces tenemos en versículo 6 que ya se cansan de tanta pelea. En años después, dice, entonces vamos a saltar algo de tiempo, hará una alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un pacto, pero ella no retendrá su posición. En versículo 6, esto parece como que vamos a tomar la hija del rey del sur y vamos a darle al rey del norte para hacer un pacto. Esto parece como que un matrimonio político, es la palabra. Un matrimonio público que era algo común en el tiempo antiguo para hacer pactos entre los países. Común, pero no tan común que no se puede encontrarlo en los registros antiguos. Esto sí es importante. Porque si hay un pacto de una alianza, un matrimonio político, uno va a pensar que tal vez puedo encontrar algo, un matrimonio político en la historia secular. Y de repente, si hay, entonces si hablamos sobre Ptolomeo el segundo, él da su hija a Antíoco el segundo, quien es uno de los hijos nietos de Seleuco, pero él da Berenice, su hija, en matrimonio. Es un matrimonio político que se hace en el año 249. Entonces, por algo de tiempo, entonces esos dos reinos, uno en el norte, Seleuco, y uno en el sur, Ptolomeo, tienen paz. ¿Por qué? Porque ya tenemos un pacto, tenemos amor, somos una sola familia. Pero hay algo que pasa. Antíoco es el segundo. Voy a darles todos los chismes del reino. Antíoco el 2, quien recibió Berenice, tuvo que divorciarse de su esposa para tener este nuevo matrimonio. Entonces, cuando Ptolomeo el segundo, con quien él hizo el pacto, el padre de Berenice, cuando él murió, él dice: adiós, Berenice, y saca Berenice de su lugar. De hecho, que ella es sacado y Berenice, en alguna forma, es asesinada. En alguna forma también, en este mismo tiempo, Antíoco el segundo es matado también. Se puede ver entonces que Ptolomeo termina su vida en el año 246. Antíoco el segundo, 246. Berenice también 240. No es un buen año para ser un rey, ¿ok? Entonces estamos hablando sobre este matrimonio político. Pero ¿cómo vamos a reaccionar ahora cuando mi hermana es matada? Ahora yo soy el nuevo rey, el hijo de Ptolomeo el segundo, quien es Ptolomeo el 3, no tienen mucha, no son muy, ¿cómo se llama? Imaginativos sobre los nombres, pero ahora es Ptolomeo el 3, que viene, quien es el hermano de Berenice. ¿Cómo va a sentir él? Muy enojado. Entonces dice en versículo 7 que se levantará un vástago de sus raíces en su lugar y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte. Traducido quiere decir que Ptolomeo el 3
ataca Seleuco el 3 y empieza el tercer guerra de Siria. Dice en versículo 8 que aun sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro tomará y se los llevará a Egipto. Por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte, pero éste entrará en el reino del sur y luego se volverá a su tierra. Pero los hijos va a continuar la historia, ¿ok? Voy a parar aquí. Yo no tengo tiempo para ir por toda la historia. Es muy larga la historia, pero es muy interesante. Yo empecé a estudiar Daniel capítulo 11 con un espíritu, con Wikipedia en la otra mano. Yo digo que si ustedes quieren un buen comentario de Daniel capítulo 11, no hay que buscar un comentario religioso, sino que buscar la historia secular. Y es muy interesante que mientras uno está leyendo aquí, no poniendo nombres, solo leyendo la historia, uno empieza a ver que esto pasó aquí. Es muy interesante que tal vez hay una conexión aquí, y de hecho que sí, tiene que ser, aquí está la conexión. Es increíble que solo leyendo la historia secular, bueno, es exactamente, aunque no tiene nombres que están aquí, pero es algo obvio que esos son los hombres profetizados en Daniel capítulo 11. De hecho que es muy interesante que ambos escolares conservadores y liberales están de acuerdo que estas profecías y la historia secular son increíblemente paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Que los escolares conservadores, quiere decir que son escolares eruditos que sí creen que la Biblia viene de Dios, y también los liberales que no, que son ateos, no creen en la Biblia. Pero aún ellos, al mirar Daniel capítulo 11, ellos dicen, sí, así pasó. Así pasó, es exactamente como pasó en la historia secular. Nosotros podemos leer ahí y es exactamente lo que pasó aquí. Es increíblemente paralelo. Ahora, son ateos todavía. Y no vamos a entrar entonces en la discusión de por qué es que no creen. Pues entonces tienen su prejuicio sobre el hecho que, nosotros sabemos entonces que un hombre no puede profetizar, no podemos tener profecía en la Biblia, entonces tiene que ser que en cambio de ser una profecía, es solo que no fue escrito por Daniel, fue escrito por uno que vivía durante este tiempo, escribiendo la historia en una forma muy, muy diferente, como si fuera una historia. Es decir, que no creen en todo eso. Pero nosotros, como creyentes, cuando nosotros leemos sobre todo esto, es muy importante que nosotros entendamos lo que está pasando. Una pregunta entonces que nosotros que hablamos sobre cuál es el punto de saber sobre tantas batallas griegas, sobre los matrimonios políticos, sobre todo esto. Y otra vez entonces podemos enfatizar que la razón por la cual nosotros hablamos sobre esos dos reinos es que Jerusalén está en medio de todo el conflicto entre el norte y el sur. Entonces piense sobre el efecto que esto va a tener en los judíos. ¿Podría imaginarse esto? Después de Daniel, en el año 200, en el año 300, 400, uno está leyendo Daniel dijo que esto iba a pasar y está leyendo y habla aquí sobre el matrimonio político y me pregunto quién será. Y de repente en este mismo día pasa un matrimonio político entre el norte y el sur. Ya estaba aquí. Puede imaginarse entonces qué tanto ánimo esto va a dar a los hermanos, a los judíos durante este tiempo. Y cuánto ánimo esto va a darles para enfrentar las otras persecuciones que ellos van a enfrentar. ¿Por qué? Daniel capítulo 11
va a tomar mucho tiempo para hablar sobre uno que va a venir para perseguir a los judíos mucho. Daniel capítulo 11, por lo menos versículo 21 hasta versículo 35, no vamos a leer esto, pero va a hablar sobre Antíoco el 4, hablamos sobre él en capítulo 8 en la mañana, que él iba a venir para perseguir a los judíos en una manera con mucho furor. Y ellos necesitaban la fuerza para aguantar todo esto. Pero lo bonito para nosotros, cuando nosotros miramos todo esto, como creyentes en la palabra, y nosotros miramos, ¿qué sentimos? El Altísimo domina en los reinos de los hombres. Y en el final miramos cuántas veces Dios está tirando flechas para el futuro. Y luego miramos que todo está cumplido. Yo espero entonces que en todo esto podemos entonces apreciar más lo que nosotros tenemos en nuestras manos. A veces entonces sentimos, qué tan aburrido el estudio de la Biblia. Tal vez mañana voy a leer. Hermanos, esa Biblia es un tesoro. Es algo enviado por los cielos. Y ahora la tenemos en nuestras manos. Nosotros entonces no son como Daniel, que estamos tratando de entender. Ahora nosotros miramos durante un tiempo en que tenemos el Nuevo Testamento que confirma el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la historia secular que confirma lo que está pasando ahí. Y para mí entonces un estudio así, un estudio de Daniel, me llena de confianza que lo que yo tengo en la Biblia, esto viene de Dios. Creer en Dios no es creer o que tener una fe ciega, sino que creer en Dios es muy razonable. Y nosotros debemos creer y tener la confianza en Él. Es muy impresionante, entonces, Daniel capítulo 11. Pero lo más impresionante para mí es lo que dice Daniel, cuántas veces, sobre lo que iba a pasar en el primer siglo, sobre el reino que iba a ser edificado. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 12. Vez tras vez, la Biblia está diciendo, un Cristo viene. Pero Daniel no es el único, ¿no? Isaías 53 también habla sobre el Mesías. Salmo 22 habla sobre el Mesías. De hecho, que Génesis capítulo 22 leímos esto en la otra iglesia. Esto habla sobre el Mesías. José, la historia de José es la historia de Jesús. Hablando sobre Josué en el libro de Josué es una figura de Jesús. Lo que quiero decir es que todos los libros de la Biblia tiran flechas adelante para hablar sobre Jesús. Y cuando nosotros tenemos nuestros ojos abiertos a este hecho, viene a ser entonces el Antiguo Testamento algo tan emocionante. Porque está hablando desde el Antiguo Testamento el Evangelio. Son las buenas nuevas. A mí me gusta resumir el mensaje de la Biblia en esta forma. En el Antiguo Testamento, el mensaje del Antiguo Testamento vez tras vez es Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, vez tras vez. Cuando vienen los evangelios, entonces los evangelios dicen, el Cristo está aquí y su nombre es Jesús. Y luego el resto del Nuevo Testamento que dice, el Cristo viene otra vez. El Cristo viene otra vez. Esto tal vez es algo simplificado, pero es algo muy fácil para recordar. El Antiguo Testamento, Cristo viene. Los evangelios, Cristo está aquí. Su nombre es Jesús. El resto del Nuevo Testamento, el Cristo viene otra vez. Si nosotros hemos visto estas profecías en el Antiguo Testamento,
Y hemos visto que Dios pudo cumplir estas profecías. Él también tiene otras profecías en el Nuevo Testamento. El Cristo viene otra vez. Podemos creer que un día ustedes van a estar aquí en Odessa. Tal vez todavía vivo. Y ustedes tienen estos horizontes tan grandes. Y van a ver Jesús y sus ángeles apareciendo. Y vamos a escuchar la trompeta y la voz del mando. Y seremos llevados a estar con Él. Un día. No es una pregunta si sí va a pasar. La pregunta es cuándo. Y no sabemos cuándo. Puede ser esta noche. Les desafío a ustedes a tener la costumbre de mirar el horizonte. Y preguntándose, ¿será ahora? ¿Será ahora? Y esto edifica a nosotros a decir que sí, creemos que Él vendrá. Cada vez que tomamos la cena del Señor, lo hacemos declarando la muerte de Jesús hasta que venga. Es una declaración de nuestra fe. Él va a venir. Y si Él va a venir, entonces yo necesito estar preparándome. Y no siendo flojo con mis estudios, no siendo flojo con mi relación con Dios, sino poniendo todo mi ser, dando un sacrificio vivo para mi Dios. Mis hermanos, ha sido un placer leer esta Biblia con ustedes y espero que ustedes ahora tienen más ánimo para leer más. Y no solo leer, sino practicar y obedecer a nuestro Dios, porque Él es digno, porque Él es el Altísimo y Él domina en el reino de los hombres. Gracias, hermanos.